El derecho de Inglaterra constituye uno de los sistemas jurídicos más importantes e influyentes en el mundo. A diferencia de otros sistemas jurídicos, el derecho inglés comprende los sistemas jurídicos de herencia inglesa, es decir, las decisiones judiciales son el precedente, o stare decisis. El nacimiento del derecho inglés nace de distintas fuentes, entre ellas el common law, la equity y el derecho parlamentario principalmente, constituyen este sistema jurídico perteneciente no solo a Inglaterra, sino a diversos países de habla inglesa como Gales, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y aquellos pertenecientes a la antigua Commonwealth británica. Inglaterra es un país de herencia anglosajona, por lo que pertenece al sistema jurídico del common law basado en las decisiones judiciales a cargo de los jueces, tomando la costumbre, principios y precedentes jurisprudenciales como fuente. La evolución del derecho inglés constituye un largo proceso histórico, por lo que para una mejor comprensión de este se analizará en 4 etapas o periodos históricos. El primero comprende los antecedentes a la conquista normanda de 1066. El segundo periodo va desde el año 1066 a 1485, que es donde se forma el common law como sistema común en todo el reino. El tercero va de 1485 a 1832. En este periodo se desarrolló la rivalidad entre el common law y las reglas equity. Y finalmente el cuarto periodo, que comprende desde 1832 hasta la época actual, abarcando los nuevos desarrollos legislativos modernos. A continuación se desarrollarán los hechos más relevantes de cada etapa. Primera etapa. Cuando los romanos abandonaron el lugar, no dejaron mucha marca, lo que permitió la expansión por el territorio de los pueblos de origen germánico, anglos y sajones, formando un derecho anglosajón de carácter consuetudinario, del cual se conoce muy poco, considerándolo como un derecho primitivo, estrictamente local, sin existir un derecho común para toda Inglaterra hasta 1066. La segunda etapa se le reconoce como la época de Guillermo el Conquistador y el primer estado inglés. El comienzo de esta etapa comienza con el fallecimiento del rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, quien había previsto al duque de Normandía como su sucesor al trono. Sin embargo, este cargo fue tomado por su cuñado Harold. En el momento en que Guillermo se entera de esto, enfurece y decide conquistar Inglaterra, con el apoyo de un ejército de 60.000 hombres. La batalla y conquista tuvo lugar en Hastings en el año 1066. Guillermo el Conquistador consolidó el poder real e inició un proceso de unificación legal, en lugar de mantener los distintos sistemas jurídicos locales. Los normandos comenzaron a desarrollar un sistema común, conocido como Common Law, basado en las costumbres del reino y las decisiones judiciales. Tercera etapa. Época conocida como el florecimiento del Common Law y la Equity. A principios del siglo XV, las cortes reales comenzaron a tener problema para satisfacer las necesidades de la época, por lo que la equity, derecho de equidad, surge debido a que el sistema jurídico de los rights era limitado e inflexible. Esto generó rivalidades entre el common law y la equity, y su división perduró hasta las leyes de la judicatura, en donde se establece la unificación de ambas corrientes para ser empleadas por las mismas jurisdicciones. Ante la imposibilidad de crear más rights, el Parlamento adquiere mayor protagonismo en la creación de leyes, consolidándolo así un sistema legislativo nuevo, tras la Revolución Gloriosa de 1688, que limitó el poder absoluto del monarca y fortaleciendo el Estado de Derecho. El Parlamento comenzó a dictar leyes que se aplicaban en todo el reino, lo que marca una transición hacia el derecho inglés moderno. Cuarta etapa. Desde el año de 1832 a la época moderna, el derecho inglés ha presentado grandes cambios, en donde el common law ha tenido que ordenarse de manera más sistemática, debido a que muchas leyes resultan inútiles y rígidas, lo que ha dado paso al desarrollo de una nueva legislación inglesa. Claramente, el common law y la equity constituyen la parte más importante de este derecho, a pesar de que el primero haya evolucionado, perdiendo formalismo e inflexibilidad, quedando solamente los precedentes específicos para las necesidades de la época. Por su parte, la equity, a pesar de la unificación de las leyes de la judicatura y haber tomado una estructura más estricta como el common law, los ingleses la ven
como un conjunto de reglas para mejorar el derecho local basándose en los principios de equidad, justicia y flexibilidad. Ya para los siglos XIX y XX, el derecho de Inglaterra es presentado como un derecho en transformación, gracias a los cambios y avances democráticos, constituyendo un derecho con leyes más precisas y cada vez menos recurrentes a precedentes jurisdiccionales. Desde sus inicios en la tradición anglosajona hasta su consolidación tras la conquista normanda y la posterior formación del Common Law, el derecho inglés ha experimentado constante adaptación a las necesidades sociales, políticas y económicas de cada época. La creación del equity, la supremacía del Parlamento tras la Revolución Gloriosa, la fusión de tribunales en el siglo XIX y los cambios contemporáneos como el Brexit reflejan su capacidad de transformación y continuidad. Funcionamiento del Common Law. El Common Law, también conocido como derecho común, tiene su origen después de la conquista normanda de Inglaterra en 1066, cuando los reyes comenzaron a centralizar la administración de justicia. Los jueces reales viajaban por el país aplicando las costumbres locales de manera uniforme, lo que gradualmente dio lugar a un derecho común a todo el reino. Inicialmente, el Common Law se basaba en un sistema de grids o mandatos reales, que eran formularios específicos necesarios para iniciar una acción legal. Si no existía un grid, para un caso particular no se podía obtener justicia. Un elemento importante y definitivo para el Common Law es la doctrina del precedente judicial, stare decisis, que significa mantener las cosas decididas. En los tribunales están obligados a seguir las decisiones precedentes tomadas por tribunales superiores dentro de la misma jurisdicción. Esto asegura la consistencia, predictibilidad y uniformidad en la ley. Un juez puede aplicar un precedente si los hechos son similares, distinguir un precedente si los hechos del caso actual son suficientemente diferentes. En ciertas circunstancias, especialmente en tribunales supremos, revocar overrule un precedente si se considera que es incorrecto o ya no es aplicable. Los jueces no solo aplican la ley, sino que también la interpretan y la desarrollan. Sus decisiones crean nuevos precedentes que se convierten en parte del cuerpo del Common Law. Se les considera creadores de derecho, en un sentido práctico, aunque teóricamente solo descubren o declaran el derecho existente. Existe un proceso adversarial en donde los litigios en el Common Law se estructuran como una contienda entre dos partes opuestas, demandante y demandado, cada una presentando sus argumentos y pruebas ante un juez imparcial y, en algunos casos, un jurado. El remedio principal y tradicionalmente único en el Common Law era la indemnización por daños y perjuicios, damages, es decir, una compensación monetaria. Funcionamiento de la equity. La equidad, surgió como respuesta a las limitaciones y la rigidez del Common Law. Los litigantes que no encontraban un remedio adecuado en los tribunales del Common Law podían apelar directamente al rey, quien delegaba estas peticiones a su canciller, Lord Chancellor, considerado el guardián de la conciencia del rey. Con el tiempo, esto llevó al establecimiento de la Corte de la Cancillería, Court of Chancery, que administraba la equity. El objetivo de la equity era proporcionar justicia en casos donde el Common Law era deficiente, ya sea porque no ofrecía un remedio o porque la aplicación estricta de sus normas conducía a un resultado injusto. No buscaba reemplazar el Common Law, sino complementarlo y corregirlo. Un famoso dicho es "Equity follows the law". La equidad sigue a la ley, lo que significa que la equity respeta las normas del Common Law, pero interviene para prevenir resultados inicuos. La equity tenía principios o máximas, operando sobre estos que guían las decisiones de los jueces. Algunas de las más conocidas son: Equity will not suffer a ground to be without a remedy. La equidad no permitirá que un agravio quede sin remedio. He who seeks equity must do equity. Quien busca la equidad debe obrar con equidad. He who comes to equity must come with clean hands. Quien acude a la equidad debe tener las manos limpias. Equity looks to the intent rather than the form. La equidad atiende a la intención más que a la forma.
The light defects of equity, o equity aims the vigilant, not those who slumber on their rights. La demora anula la equidad ayuda a los vigilantes, no a los que descuidan sus derechos. Principio de Leches. La equity desarrolló una gama de remedios más flexibles y adaptados a las circunstancias específicas del caso, que no estaban disponibles en el common law. Estos incluyen Specific Performance, cumplimiento específico, una orden judicial que obliga a una parte a cumplir con sus obligaciones contractuales, especialmente útil a contratos sobre bienes únicos como inmuebles. Injunction, mandato judicial, una orden que prohíbe a una persona realizar un acto determinado. Prohibitory Injunction, o le obliga a realizarlo. Mandatory Injunction. Rectificación. Corrección de un documento escrito para que refleje la verdadera intención de las partes. Rescission. Anulación de un contrato devolviendo a las partes a su posición original. Trust. Fideicomiso. Un concepto fundamental desarrollado por la equity donde una persona trust mantiene bienes en beneficio de otra, beneficiary. A diferencia de los remedios del common law, como la indemnización que se otorga como un derecho si se prueba el caso, los remedios de la equity son discrecionales. El tribunal decide si es justo y apropiado conceder un remedio equitativo a las circunstancias particulares del caso.